Cuando uno propone, y eso también pues consejo para cuando revisen artículos, si uno va a proponer algo que tiene un sentido tectónico tan marcado como una separación, ¿cierto? Una separación entre continentes o una colisión entre continentes o una zona de subducción o una doble zona de subducción, usted tiene que tener las evidencias en las rocas de eso, llámese magmatismo, llámese secuencias sedimentarias, llámese metamorfismo. Si usted no tiene el reflejo de eso, es muy difícil poder soportar. Y hay otras de esas propuestas que, en mi concepto, necesitan, además de eso, necesitan necesariamente evidencias geofísicas, porque eso tiene que dejarte unas huellas en la corteza de esas fallas tan mega regionales. Por ejemplo, esto es algo que yo quiero revisar con el doctor Seguel, porque, por ejemplo, este graben de acá sigue teniendo una expresión geofísica divina, o sea, en la gravimetría, en la magnetometría se ve espectacular ese graben de Arauca. Es el mejor graben conservado. Bueno, y en norte, en La Guajira, yo veo otro que a propósito le va a proponer al doctor Cediel que ese rift de Perijá lo extienda hacia La Guajira, porque es exactamente el mismo y está marcado también a partir de rocas jurásicas. Pero, por ejemplo, estos no son tan evidentes. Claro, es que aquí le pasaron muchas cosas, eso se volvió el bumper del continente en adelante y empezó la subducción del Pacífico, hágale, hágale y hágale. Entonces es mucho más difícil mantener como la evidencia cuando vos dejaste eso como margen del continente y empezaste a chocarle terrenos. Listo. Entonces, el aulacógeno, entonces es ese rift, es un bloque tectónico en donde se está generando rifting continental. Eso es lo que quiere decir aulacógeno. Y tiene que tener, por lo tanto, reflejo. En su registro sedimentario debe tener reflejo de rocas continentales como rocas marinas. Y miren que lo vimos, miren que vimos calizas, que son rocas marinas, pero miren que también vimos areniscas, conglomerados, que son rocas de afinidad más continental. Ahora, como el doctor Seguel estudió en Alemania, entonces, y bueno, muchos geólogos han ido a Alemania, a la escuela donde estudió el doctor Seguel. Andrés Mora estuvo en Alemania haciendo su doctorado, etcétera, etcétera. Entonces hay un término alemán, que es alemán convertido al español, que es la taprogénesis, ¿cierto? Ese término yo solamente se lo he escuchado del doctor Seguel, pero yo creo que es por la influencia de la escuela alemana pues en la geología. Y lo que la taprogénesis quiere decir, lo tuve que anotar en un papelito, ya se los voy a decir. Es el proceso, entonces, el aulacógeno es la entidad física y la taprogénesis es el proceso geológico que forma rifts. O sea, cuando uno tiene un periodo, una ventana de tiempo geológico en donde tenemos rifting, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, es el proceso geológico que forma rifts y que va a tener como resultado fallamientos regionales y subsidencia. Entonces, claro, todos estos son mis fallamientos regionales y los bloques de la mitad sufren subsidencia y ahí genero espacios de acomodación y ahí desarrollo la acumulación de las secuencias volcano-sedimentarias. Listo, entonces el proceso es la taprogénesis y es un término que viene de la escuela alemana y el aulacógeno es todo este bloque en donde estuvo involucrado el rifting es el aulacógeno. ¿Sí entendemos la diferencia? El uno es como el proceso, el verbo, este es el verbo, ¿cierto? Y este es el sustantivo, por así decirlo. Bien. Para cerrar la cosa, entonces el doctor Cediel propone que el último rift que tenemos es el rift del Valle Alto, que este es el que vamos a estudiar, pues seguramente Humberto González no le va a decir Valle Alto, pero para que tengamos en cuenta, está marcando el inicio del Cretácico, por eso el doctor Cediel lo pone en verde, está marcando el inicio del Cretácico y lo que él propone es que para este momento el hotspot se aborta, se enfría la corteza y se hunde. Entonces teníamos un relieve aquí más o menos positivo y para la transición Jurásico-Cretácico el hotspot aborta y una vez aborta ese domin que teníamos
¿cierto? Este domo que teníamos en la mitad sufre inversión tectónica. La razón es que si apago el hotspot, se te enfría y al enfriarse, este embombamiento desaparece. El embombamiento está asociado a la dilatación de la corteza por la fuente térmica y todo el tiempo inyectándole y ya se enfría y se baja. Sufre inversión tectónica, ¿cierto? Y cuando ya sufre inversión tectónica, tenemos que hay una incursión marina para el Cretácico que llega y inunda todo esto por acá. Hola. Pero es que yo no entiendo algo. Pues, si él dice que se está rotando, pues por el hotspot, porque si sigue, por ejemplo, la secuencia de Mérida al Triásico y después Jurásico, porque está más reciente ahí, pues, ¿sí me entiendes? Sí, la razón de por qué no sabemos, digamos que sabemos que ocurrió por el registro de las rocas, es la forma como las rocas están distribuidas y eso es lo que nos dice, primero pasó acá, después pasó acá, porque es la edad de las rocas la que te dice la cosa tuvo que haber pasado así. ¿Cómo fue que lo hizo? No, pues nos tocaría hacer una reconstrucción paleogeográfica, no la tenemos. ¿Cierto? Entonces él propone esa rotación por la evidencia de las rocas, pero si fuéramos a ser rigurosos para demostrar si esa rotación efectivamente se dio o no, habría que hacer una reconstrucción paleomagnética sobre todas esas rocas. Porque que soporte. Se supone que si la rotación fue así, iría a lo más antiguo, a lo más viejo. Pues Sí. Como aquí está el Jurásico y aquí está después. Claro, pero es que no necesariamente la rotación es, o sea, la rotación puede ser un momentico así y después otro momentico así. O sea, no quiere decir que no es un trompo. A vos se puede ocurrir que, así como está propuesta, primero rotó de acá hacia acá, rotó un pedazo acá así y después rotó en este sentido. Para explicar la temporalidad de esto acá, pero como les digo, habría que ir a hacer paleomagnetismo y una reconstrucción paleogeográfica. Esto no está reconstruido paleogeográficamente. Bien, entonces hagamos un repasito de lo que son cada uno de los rifts. El Mérida Rift tiene una primera secuencia que es del Mississippiense, que es continental y que va hasta el Pensilvano Pérmico. También está asociado un relleno de aguas marinas sin rift, aguas someras marinas y mucho magmatismo intrusivo, principalmente asociado al Pérmico. Y una segunda secuencia sedimentaria de edad triásica jurásica que ya son continentales y que están limitando, y un volcanismo limitado, o sea, restringido a ciertas porciones, pero esa secuencia 2 ya está por encima del rifting, ¿cierto? Entonces teníamos aguas un poquito más profundas, ceso el rifting, relleno la cuenca, me quedan aguas más someras y tengo la secuencia continental. Listo, para el Mérida. Para el rift de Payandé no tenemos la presencia de la secuencia 1, si llamamos secuencia 1, la que tenga edad del Mississippiense, ¿cierto? Tenemos la secuencia 2, que es permotriásica, que es de afinidad principalmente continental, y después tenemos un sin rift marino, una depositación sin rift marina de edad triásica. Esa depositación marina es asociada a sedimentos de aguas someras. Y posteriormente tenemos un montón de intrusivos triásicos y jurásicos, y ese es el que vamos a hablar ahorita en un rato con Cami, en este sector de acá. Posteriormente tenemos entonces el rift de Perijá y de Maracaibo, que están representando la secuencia sedimentaria número 3. Vamos a tener entonces sedimentos continentales de afinidad lacustre y fluvial. Vamos a tener también una depositación intercalada entre estos con flujos de lava y muchos piroclásticos del Jurásico. Y esos piroclásticos lo que quieren decir es que cuando uno tiene un rifting muy maduro, un rifting inmaduro está marcado principalmente por secuencias netamente sedimentarias, pero cuando el rifting está muy maduro, chicos, acá, cuando tú tienes el rifting demasiado maduro, quiere decir que tu corteza se te adelgazó demasiado. Entonces, uno puede tener volcanismo asociado a la fase del rifting y es estas secuencias que vemos acá.
Y básicamente el mecanismo geológico que se usa para explicar eso es el siguiente. Esto es importante, chicos, porque hay un concepto que vamos a empezar a manejar también, que es hablar de una margen pasiva y una margen activa, ¿cierto? ¿Han oído hablar de esos dos términos? ¿Qué son? Defínanmelos. ¿No los entienden? ¿Alguno entiende qué quiere decir margen pasiva, margen activa? Bueno, pregunta. No, es más. Si hubieran visto conmigo procesos geológicos, lo sabrían. Y me voy a ir a esa diapositiva de procesos geológicos porque es muy importante. Estoy casi segura de saber dónde está. Geología física, tectónica. Ayúdenme a encontrar algo por acá que diga. Es uno de los números chiquitos acá, tectónica placas. Bueno, se ven estos dos. Lo vamos a ver en los dos. Listo. Pregunta. ¿Será que esta margen occidental de Sudamérica y esta margen africana? ¿Ustedes cuál llamarían que es activa y cuál llamarían que es pasiva? Entonces, aquí, todo esto es ¿qué? Actividad sísmica. Entonces, miren la actividad sísmica en esta margen. Y miren la actividad sísmica en esta margen. Ahora miren esto. Qué bueno cuando uno ya se sabe las diapositivas dónde está cada una. No, esta no es la otra que quiero buscar. Oh, ahorita la vi cuando estaba esto así, chun. Era la actividad sísmica y había una más, esta. Ahora esto es ¿qué? La distribución principal de los volcanes. Entonces miremos nuevamente la margen y veamos esta margen. ¿Cuál es la margen activa? Esta es la margen activa y esta es la margen pasiva. Entonces, márgenes activas y márgenes pasivas están relacionadas a dónde están pasando 300.000 cosas y donde no está pasando mucho, ¿cierto? Y normalmente cuando vemos el estilo estructural que está predominando, las márgenes activas normalmente están asociadas a márgenes convergentes, ambientes compresionales y zonas de subducción, y las márgenes pasivas son las márgenes de los continentes en donde por allá se está generando la dorsal, ¿cierto? Entonces, por acá está la dorsal y esta es una margen pasiva hoy en día y esta es una margen pasiva hoy en día. Entonces, márgenes continentales asociadas a procesos dorsales en donde la actividad de la dorsal está centenares de kilómetros por allá, far away, y margen activa, zonas en donde tenemos subducción y la subducción entonces nos va a permitir volcanes, sismos y demás. Ese es el concepto de margen activa y margen pasiva. Ahora bien, ese concepto puede ser engañador. Bueno, vámonos otra vez 4 semestres adelante. Ese concepto puede ser engañador, chicos, porque mucha gente se queda como con la definición 1 y la definición 1 es, bueno, mi volcanismo y mi magmatismo tienen que estar asociados a ambientes de márgenes activas y eso quiere decir que debe estar asociado a zonas de convección, ¿por qué se me olvidó esa palabra? Convergencia. Zonas de convergencia en donde tenemos subducción y la subducción nos genera fusión parcial de la placa, magmatismo, bla, 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 bla. Pues sí, que lo que se ha demostrado es que uno también puede tener magmatismo en márgenes pasivas. Y eso es posible cuando si la margen, el desarrollo del rifting sobre la margen, esquemáticamente entonces representaríamos un rifting así, ¿cierto? Y este es todo el desarrollo del rift. Si la margen lleva mucho tiempo en rifting, ¿qué va a ocurrir? Que esto se ha movido para allá durante un intervalo de tiempo geológico tan amplio que esto se adelgaza mucho. Y la astenosfera se puede acercar demasiado. Y como tenés tanto desarrollo de fallamiento normal,
Entonces puede ocurrir que tengamos emplazamientos volcánicos intercalados con la secuencia sedimentaria. ¿Qué es esto que está representando acá el doctor Cediel? Emplazamientos volcánicos intercalados en la secuencia sedimentaria. Entonces, una margen, un magmatismo asociado al rifting es posible, se puede entender, lo encontramos, o sea, tenemos la evidencia, y está asociado a cuando el rifting está tan maduro que hay unos emplazamientos de lavas a lo largo de los planos de fallas que se propone que se ocurre, en donde hay una conexión entre una corteza que está demasiado debilitada y que permite entonces ascenso de magmas hacia donde está el hueco del rift. ¿Listo? Entonces, sí puede haber magmatismo en un ambiente de rifting, solo que es un magmatismo diferente y que obviamente la huella geoquímica que él va a dejar va a ser también diferente. Entonces, eso para explicar que acá tenemos en todo este sector, tenemos entonces secuencias volcano-sedimentarias y esos volcano-sedimentarios entonces están asociados a que el rifting fue lo suficientemente maduro y desarrollado como para que la corteza se nos adelgazara y tuviéramos emplazamientos volcánicos a lo largo de los planos de falla de esa secuencia. Listo. También tenemos cuerpos intrusivos durante el Triásico en este sector y el Jurásico. Y el cierre entonces de este gran bloque aleucógeno se dio para lo que el doctor Cediel llama el Valle Alto Rift, que ya sería una secuencia 4 que ya está más relacionada al Cretácico y que entonces no vamos a entrar a detallarla todavía para no saturar más de información esta vuelta. Bien, entonces este es el mapa de Camilo Bustamante. Lo que hice fue, este es el mapa de él y yo lo modifiqué, modificado por. Entonces, lo que ocurre en él es que lo que ustedes están viendo en naranjado son la ocurrencia de todos los cuerpos jurásicos. Yo no voy a entrar a hablar de la geoquímica, esa te la voy a dejar a ti toda. Cami se va a desmayar en el baño. Estudiante se desmaya antes de presentación del Jurásico. Entonces, miren lo que vemos. Tenemos entonces hasta aquí hemos estado hablando de todo lo que necesitábamos de justificar para explicar las secuencias volcano-sedimentarias, ¿cierto? Entonces, hablamos ya de los procesos volcano-sedimentarios relacionados directamente con el rifting, pero cuando revisamos el Jurásico en Colombia, encontramos otros cuerpos que no están tan estrechamente relacionados con ese rifting, y es un magmatismo plutónico representado principalmente por granitos que varían de granodoritas, cuarzo-monzonitas y demás, y que están en toda esta margen de acá. Entonces los tenemos en toda esta margen de acá, los tenemos en el macizo de Santander, todo este sector es al que le llamamos el macizo de Santander, y los tenemos en nuestra querida y adorada Sierra Nevada de Santa Marta. Todos ellos son de afinidad félsica, o sea que son de afinidad continental, ¿cierto? Eso es como lo que representa, y los nombres los conocemos como este acá en el límite con Perú y Ecuador. Por acá estaría Perú y acá está Ecuador. Es lo que se conoce como la monzogranito de Mocoa. Más arribita entonces tenemos el Garzón. Este cuerpo acá tan grande, hola. ¿Eso fue algo que se desarrolló en paralelo al rifting? Sí. Ese fue algo que se desarrolló en paralelo al rifting. El rifting lo explicamos para darle la explicación a las secuencias sedimentarias, y ahora vamos a hablar de los eventos magmáticos durante el Jurásico. Y tenemos este megacuerpo acá, chicos, que es enorme. O sea, comparen, el batolito antioqueño es este que está acá, que no le resalté el color porque es Cretácico. Comparen la extensión del batolito de Ibagué en comparación al batolito antioqueño, que es el que uno tiene en la cabeza, que ya sabemos que es gigante. Miren el batolito de Ibagué, es enorme, ¿cierto? Todo este es entonces el cuerpo del batolito de Antioquia, batolito de Ibagué,
tenemos acá en este sector el granito de pescadero, el batolito de aguas blancas y también vuelven a ser grano de oritas. Y arriba, en la Sierra de Santa Marta, estamos teniendo el batolito de Pueblo Bello, el batolito de Patillal en la margen suroccidental de la sierra. El batolito central, que es muy importante, que es este. Entonces, Patillal y Pueblo Bello. Y batolito central, batolito de Aracataca, batolito de Aracataca está acá al sur, batolito central y batolito de Bolívar. Todos estos megas complejos de batolitos jurásicos. Y como les decía, todos ellos tienen unas afinidades de grano de oritas, monzo de oritas, etc. Perdón, monzo de granitos y demás. Lo que ustedes ven acá en punticos verdes, como amarillos fosforescentes, son las formaciones sedimentarias de las que estuvimos hablando, porque lo que quiero es que empecemos como a juntar el rompecabezas. Entonces, acá tendríamos la formación Saldaña, acá tendríamos la formación La Rusia, acá tendríamos la formación Girón, acá arribita tendríamos la formación, no entiendo ni mileta, Noreana, después revisamos ese nombre que no me suena. Y acá arriba la formación que en Venezuela conocemos pues como la formación La Quinta. El doctor Seguir también la ubica como en este sector de acá, la formación La Quinta, que habíamos dicho que era correlacionable con el Girón, ¿cierto? Con el Girón, solo que el Girón sí está pues definido principalmente por acá en los Santanderes. Bien, entonces magmatismo jurásico, mucho por donde quiera y bloques muy grandes. Entonces, ¿qué ideas son importantes del Jurásico? Que tenemos un ambiente predominantemente extensional. Acuérdense que yo les pongo todo este texto para cuando ustedes estén estudiando la presentación. Y tenemos un magmatismo en todos estos granitos que está caracterizado por ser un magmatismo metaluminoso, tipo I, es calco-alcalino y se está reflejando en muchos lugares del sur de norte de Colombia, como lo acabamos de ver. Pero entonces, ¿qué nos decía María Isabel cuando hablábamos de calco-alcalino? ¿Qué quiere decir que sea calco-alcalino? Que el magmatismo sea calco-alcalino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? Un ambiente de solución muy somero. ¿Ambiente qué? Solución muy somero. Ambiente ser más alejado, que el punto de fusión es más de la corteza. Pues acá está el toleítico y luego acá creo que sería el calco-alcalino. Es decir, que sea un ambiente con una huella continental muy fuerte, eso es lo que quiere decir, ¿cierto? O sea, que esos magmas tienen una huella continental muy fuerte, eso es lo que nos quiere decir calco-alcalino. Bien, entonces la interpretación sobre este ambiente geoquímico de este evento magmático da lugar a tres posibilidades. La primera, la que nos va a hablar Camilo, que digamos defiende la interpretación de Camilo Bustamante, pues que además es con maestría y con doctorado en eso en Brasil, pues ya estaba en una escuela pues juiciosa y todo, y ahorita vamos a hablar de eso. Que sería un arco magmático continental, ¿cierto? Posibilidad número 1. Posibilidad número 2, un arco de isla transicional. Y posibilidad número 3, que es la que propone el doctor Cediel en su tesis de evolución regional, es que es un arco que pertenece a una margen continental, pero que es una margen continental que ya está modificada. Claro, tiene sentido. Y por eso ahorita al principio de la clase quise hacer énfasis en que para este periodo geológico ya tenemos varias orogenias encima, ya tenemos varias colisiones, ya tenemos varios eventos metamórficos. Entonces no es una margen continental básica, sino que es una margen continental que ya está modificada por la influencia de todos estos eventos tectónicos previos. Y entonces por eso él dice que tenemos una subplaca central que ya es muy heterogénea, eso quiere decir margen continental modificada. Y
ya teníamos ahí en el continente entonces el grupo Cajamarca, Valdivia, que acuérdense que acá había inclusive afinidades oceánicas, pero que para este periodo entonces ya empezaron a sufrir un proceso de continentalización, y el terreno de Chicamocha. Entonces, esta es una posibilidad. Esta posibilidad, ¿por qué la propone él? Porque es que si él se nos queda solamente en este contexto arco magmático continental, necesitaría tener como evento predominante la subducción. Y él dice, no, en el Jurásico no estuvo predominando la subducción. En el Jurásico lo que nos predominó fue la separación de Norteamérica y Suramérica. Así como lo que César Vinasco nos decía cuando él decía que en la margen de Suramérica había una fiesta de viejitos al sur, ¿cierto? Ahí solamente está, y que había la fiesta de jóvenes arriba, que allá era donde estaba pasando todo, ¿cierto? Es más o menos eso. El doctor Seyel dice que si vamos a reconstruir el periodo Jurásico, lo más importante que pasó en el Jurásico, geodinámicamente hablando, fue la separación de Norteamérica y Suramérica, y entonces eso es a lo que él dice, debemos tratar de encontrar la explicación geoquímica es a eso. Entonces, esta es una discusión que está abierta, y lo que yo pienso que podemos hacer es que tomemos nota de eso, para que si Camilo Bustamante finalmente sí viene, sí sé que ayer se vio como en aprietos, si Camilo Bustamante sí viene, entonces él nos va a contar lo suyo, y cuando venga el doctor Seyel, él nos contará lo de él, y le podemos preguntar específicamente para el Jurásico, cómo entonces se entienden todos estos emplazamientos intrusivos, que no son los, o sea, estos no son intrusivos que están ascendiendo por planos de falla y se están metiendo, no, estos son granitos en todo el sentido de la palabra, plutónicos, etcétera, etcétera, que normalmente los entendemos más fácilmente en un ambiente en donde estamos teniendo una subducción, ¿cierto? Entonces, como para poder entender bien cómo es que él piensa que toda esta explicación no compite con la idea de tener un ambiente predominantemente de rifting. Lo que yo me puse a analizar ayer para yo empezar a darle respuesta es que miren lo que ocurre. Este rift de Payandé, quedadera triásica. Y los batolitos que aparecen acá, el batolito de Mocoa, el batolito de Ibagué, todos esos son jurásicos. Entonces una posibilidad es, bueno, vos tenías rifting durante el Triásico, pero para el Jurásico ya tenías era subducción, ¿cierto? Habría que entender es geodinámicamente eso cómo se desencadena, ¿cierto? ¿Cuál proceso nos permite que hasta aquí hayamos tenido durante el Triásico puro rifting y que hayamos pasado a tener una subducción en el Jurásico que nos explique margen continental asociado a un proceso de subducción, ¿cierto? Pero ya hacia el norte, por ejemplo en el Perijá Rift, allá los batolitos son jurásicos y el rifting es jurásico. Entonces, para mí es un poquito más difícil de entender como geoquímicamente esos intrusivos ahí en una zona de una margen con rifting, ¿cierto? Eso sería lo que habría que tratar de entender. Casi siempre para esos casos se van como a los elementos trazas disponibles y esa discusión pues nos la va a presentar Cami enseguida. Listo, entonces lo que les conté ahorita, que el final del Jurásico está marcado por el último rift, que es el de Valle Alto, que ya es la transición pues como hacia el periodo Cretácico. Entonces, en este periodo lo interesante es que aparentemente tuvimos formación de litosfera oceánica en ese sector, que digamos que es un fenómeno que hasta ahora no nos había aparecido en la película de la evolución geológica colombiana, que sería la generación muy cerca de la margen continental de litosfera oceánica.